Buenos días. Bien, vamos entonces a desarrollar el tema de hoy. También saludándoles chicos, espero que estén bien esta semana, espero que estén avanzando. Eh, Buenos días a todos, ¿no? Alonso me pregunta sobre... No, o sea, a ver, vamos a ver eso del superhombre, ¿ah? Digamos, bueno, yo conozco mucho cómo es este señor, pero Nietzsche lo que habla es que los seres humanos debemos de terminar con los valores modernos, los valores que nos impone la sociedad. Porque de una u otra manera, es decir, este filósofo, estos valores pervierten la condición humana, o sea, nos debilitan. Entonces, y Nietzsche habla de que el superhombre debe crear nuevos valores que permitan amar la vida, ¿no? Ahora, si tal o cual persona tiene esas características, puede decirte que se estaría encaminando a ser un superhombre, ¿no? Pero ahora que realmente lo sea, es otra cosa, ¿no? Hola a todos, hola a todos. Bien, hoy vamos a hablar, hablando de Nietzsche, vamos a hablar de la filosofía analítica y la posmodernidad. Eh, a ver, todo parte de lo que en la clase pasada sobre Nietzsche habíamos estado hablando, ¿ya? O sea, la idea es empezar de eso, ¿no? De cómo propone Nietzsche las cosas. A ver, más o menos para que te des una idea, ¿no? Nosotros en clase pasada, ¿te acuerdas que habíamos estado hablando acerca del positivismo, ¿no? Partamos por ahí. Y en clases anteriores hablamos del marxismo, hablamos de la ilustración, hablamos de la filosofía de Hegel. Hemos hablado de muchas filosofías, ¿no? A ver, esas filosofías tienen algo en común, digámoslo así, ¿no? O sea, tienen una característica común de todas ellas. Es que de un otro modo nos hablan de que la humanidad está progresando, ¿no? Que la humanidad siempre está avanzando, que la humanidad siempre está en constante desarrollo, ¿no es cierto? Eso nos hablan esas ideologías. Eh, pero viene Nietzsche, ¿no es cierto? Y comienza a decir de que esas formas de pensar de la modernidad son formas decadentes, ¿no? Que realmente el ser humano no progresa, ¿no? Que el llamado progreso es simplemente una ficción, sostiene Nietzsche, ¿no? Es simplemente una irrealidad. ¿Está bien? Entonces, partamos por ahí, ¿no? Partamos de que Nietzsche, vamos a hacer un borrador, ¿ya? Y sobre ese borrador le vamos a ir hablando, conversando, ¿ya? Nietzsche consideraba de que la humanidad progresa, no considera eso, pues, ¿no? O sea, no hay un progreso racional, no hay un avance universal. Si averiguamos el contexto de la filosofía de Nietzsche, él es más o menos, pues, ¿no? Él es de la segunda mitad del siglo XIX, ¿ya? Principios, digamos, de un momento de paz en Europa. No había muchas guerras. Sí había, pero digamos, el asunto estuvo como más calmado. No había, pues, Primera Guerra Mundial, no había un gran desarrollo del imperialismo todavía, ¿no? Pero como que Nietzsche se da cuenta de que las ideas modernas de progreso eran ideas que ya estaban, pues, decayendo. Entonces vamos a hacer esta cuestión. Mira lo que voy a hacer para que más o menos ilustrar lo que queremos decir. Porque tiene que ver mucho también con un filósofo. ¿Has escuchado alguna vez de Wittgenstein? ¿Has escuchado de él? ¿Nunca? Ya. Vamos a ver, vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo bien bonito, ¿ya? La idea es que aprendas, que recuerdes algunas cosas. Entonces vamos a partir por Nietzsche, ¿ya? Entonces, profesor, ponemos como siempre su retrato. Voy a compartir la pantalla, ¿ya? Vamos a compartir. Ahí está, ¿eh? Vamos a compartir la pantalla. Ya, ahí está, ¿de acuerdo? Entonces, ponemos por acá Nietzsche. Entonces resulta, profe, que
Él parte de algunas cosas que nunca debes olvidarte, fundamentales. Por ejemplo, algo que es muy conocido, considera de que no hay progreso en la historia. Otro punto fundamental es que las ideas modernas, las ideas de la modernidad, debilitan al hombre. ¿De acuerdo? También Nietzsche considera de que el superhombre debe de amar la vida, o ama la vida, y no hay verdad, ni es posible conocer las cosas en sí mismas, las cosas como son. Lo que hay son interpretaciones, ¿no es cierto? ¿Está bien? Lo que hay son solamente interpretaciones. Ahora, pongamos un ejemplo, ¿ya? Para entender esto, ¿de acuerdo? Un ejemplo. No sé si la vez pasada hablamos sobre esto, ¿no? Por ejemplo, ponemos, igual lo voy a poner así, de 3 meses. Ajá. Ya, pongamos un dibujito, ¿de acuerdo? Pongamos este dibujito. Ah, este dibujito es más bonito. ¿De acuerdo? A ver, pongamos un dibujito. Ya, ¿a qué quiero llegar con esto? A ver. Por ejemplo, ¿no? Tienes que entender así facilito nomás. Mira, bien. A ver. Según Descartes, según la modernidad, según Comte, por ejemplo, cuando un profesor de biología, ¿no es cierto?, nos dice, este es un embrión de 12 semanas que tiene ciertas características. Entonces, para el pensamiento moderno, la descripción que haría un profesor de biología sobre ese objeto sería una descripción fidedigna sobre esa realidad. O sea, la ciencia lo que nos hace es describir de modo, digamos, objetivo, imparcial, las cosas. De un otro modo, entonces, es posible hallar verdades absolutas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la verdad que él es un embrión de 7 semanas, etc. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, eso es el pensamiento moderno. Pero si, por ejemplo, viene Nietzsche y en función a su filosofía, no es que él diga eso, pero si, por ejemplo, nosotros decimos, a ver, él es un ser humano no nacido, ¿ya? Entonces, esta proposición sería simplemente una interpretación. Digamos interpretación 1, ¿de acuerdo? Pero de repente aparecen otras personas con argumentos que él dice que él no es un ser humano. Y sería, obviamente en este caso, interpretación número 2. Entonces, Nietzsche diría de que el superhombre es aquel que se da cuenta de que nosotros cuando realizamos una descripción, no buscamos para nada alcanzar una verdad objetiva, no alcanzamos la cosa en sí. Lo que hacemos es lanzar una interpretación de ello. Lo que pasa es que nosotros muchas veces pensamos y nos equivocamos y creemos de que nuestra interpretación es la verdad. Esa es la gran cuestión, dice Nietzsche. Confundimos interpretar con decir la verdad. El superhombre es aquel que se da cuenta de que no hay verdad. No existe eso es imposible. Lo que llamas verdad es solamente una interpretación que haces. ¿De acuerdo? Ese es el superhombre. Para nosotros, que somos simples mortales, cuando decimos el profesor de biología, o el libro de biología, o el video de biología que he visto, o el documental que he visto, dicen que él no es un ser humano. Entonces, con eso estoy pensando que estoy alcanzando la verdad, ¿no es cierto? Ya, pero no es así, dice Nietzsche. Estás dando una interpretación en función a tus intereses, a tu forma de investigar, qué sé yo. ¿De acuerdo? Ahora, entonces, profesor, a partir de ahí, llegamos a una conclusión.
o una pregunta que es muy social y bien conocida. Entonces, ¿el aborto es un crimen o no? De tal manera que esto desemboca una problemática. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para responder esto, si uno dice, como él es un ser humano, entonces el aborto es un crimen. ¿No es cierto? Es un asesinato. Voy a poner un asesinato, ¿no? Es un asesinato. Un crimen, asesinato, en fin. Ya, ok. Lo voy a dejar ahí. Pero también está la respuesta 2. ¿Cómo no es un ser humano, entonces el aborto no es un crimen? No es un crimen. Entonces, si lo analizamos con más cuidado, descubrimos que este problema tan social, ¿no es cierto?, que involucra muchas cosas, etcétera, etcétera, que seguro lo conoces y tú alguna vez has conversado con tus amigos sobre el tema, al final termina siendo un problema de cómo denominas al objeto. O sea, en función a qué etiqueta le ponemos al objeto, determinamos si el acto del aborto es un crimen o no. Entonces, es como que la problemática social del aborto se reduciría a cuestiones lingüísticas, a cuestiones de cómo le llamas a las cosas. Yo he visto, por ejemplo, de seguro tú también, que hay personas que al aborto no le llaman aborto, le llaman, por ejemplo, interrupción voluntaria, ¿no?, del embarazo. Embarazo, ¿no es cierto? Del embarazo. O sea, como que la palabrita aborto ya tiene cierta implicancia, ¿no? Digamos, una connotación de hacer algo malo. Entonces, cambiamos la palabra aborto por la frase interrupción del embarazo. Entonces, como que el lenguaje fuese una cuestión que, digámoslo así, viste a las cosas, presenta las cosas de una manera. Entonces, esa problemática de Nietzsche es analizada, por ejemplo, por los filósofos analíticos. Los filósofos analíticos, los seguidores, por ejemplo, de Bertrand Russell, de Gottlob Frege o de Wittgenstein, consideran de que es el lenguaje quien determina la realidad. Entonces, el hombre, cuando se acerca a una realidad, no se acerca, digamos, de frente, con la cabeza vacía, sino que entre el hombre y la realidad están las palabras. Pongamos otro ejemplo. Por ejemplo, muy bien, bueno, acá tenemos bastantes cosas por acá. Frente al hombre y esto, existe una palabra, la palabra silla. Silla. Entonces, lo que significa de que el hombre no accede directamente a esto, sino que esto cobra un significado gracias al lenguaje. El lenguaje es como fuera el revestimiento de la realidad. Silla, pared, ventana, academia, Bonex. Entonces, lo que tú llamas realidad, sostiene Wittgenstein, es lo que determina tu lenguaje. Por eso que Wittgenstein sostenía los límites del lenguaje son los límites de mi mundo. Todo lo que tú significas, todo, el sol, las nubes, el cielo, lunes 2022, bueno, ese profesor Ortega, estudiantes, tutor, todo, absolutamente todo, está revestido por lenguajes. ¿Me entiendes? Tú me llamas profesor, mi mamá no me llama profesor, mi mamá me llama Martín, obviamente, ¿no? Entonces, entre mi mamá y yo hay una palabra, Martín. Entre tú y yo hay una palabra, profesor Ortega. O una frase en este caso. Entonces, los seres humanos, repito, no
tocamos la realidad de frente, no vamos de frente a las cosas, muy distinto a los animales, ¿no? Los animales, las jirafas, los leones, ¿no? Ellos sí tocan la realidad de frente, el hombre no. El hombre está metido en un universo lingüístico. Por eso es que los filósofos analíticos dicen, al final, problemas como el aborto, la eutanasia, no sé, la pena de muerte, ya, esos problemas que son muy sociales, políticos, ¿no? Ya, esos problemas, al final, son problemas de lenguaje. Al final. Algo como, por ejemplo, un celular, ¿no? Por ejemplo, camino por la calle y una persona me quita el celular y se va corriendo. Entonces yo puedo denominar eso una agresión, un robo, algo totalmente, digamos, malo, ¿no? Que me quiten mi celular. Pero de repente, según el Código Civil, el Código Penal que desconozco, el Código Penal, puede decir que esto no es tanto un robo, sino es un hurto nada más. Y quizás, como es hurto, más no robo, entonces la persona que me quitó mi celular y se fue corriendo no merece ir a la cárcel. ¿Me hago entender? Si el quitarme el celular se llamaría robo grave, como se le llame, o robo grave, entonces quizás esa persona que me quitó el celular sí iría a la cárcel. ¿Me hago entender? Hace 20 años, uno le pasaba a una chica y le decía, hola, hermosa dama. Pues era considerado un halago. Ahora es considerado un acoso. Y hasta la persona puede ir presa por eso. Entonces, la problemática social se reduce a cuestiones lingüísticas. Y si te das cuenta, como he intentado comentarte, esto sale a partir de lo que hemos hablado sobre Nietzsche. Viene Wittgenstein, vamos a ponerlo por acá, su carita, para que sepas. Viene el señor Wittgenstein, ahí está, Wittgenstein por acá. Viene el señor Wittgenstein, ajá. Esta es la fotito más conocida de él. Entonces Wittgenstein dice, pues, lo que he comentado, ¿no? Los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Entonces, el lenguaje configura el mundo, la realidad. Eso decía Wittgenstein. Y Wittgenstein no era tanto un filósofo. Wittgenstein era un ingeniero aeronáutico, ¿ya? Que por diversas cuestiones, Wittgenstein conoce a otro señor, a un señor llamado Gottlob Frege. ¿Alguna vez has escuchado de Frege? Frege es el padre de la lógica. Frege, él es el padre de la lógica. ¿Ya? Vamos a ponerle su fotito acá. Son los precursores de Wittgenstein. ¿Ya? Los dos son alemanes. Wittgenstein era un hombre bastante religioso. Entonces, él consideraba que las cuestiones religiosas, digamos, la oración, reflexionar sobre Dios, la meditación, la fe misma, ¿no? Son cuestiones muy trascendentales para el hombre. Entonces, eso le motivó a Wittgenstein que reflexione sobre el papel del lenguaje. Entonces, Wittgenstein ya era pues un ingeniero o un estudiante de ingeniería muy reconocido y entra en contacto con Frege. Y Frege es el padre de la lógica moderna, ¿de acuerdo? Si alguna vez te acuerdas de la lógica, ¿tú alguna vez has visto esto? Lógica matemática, ¿no? Matemática. Ya. ¿Te acuerdas que hablamos de Frege la vez pasada, creo, cuando hablamos de, ¿cómo se llama? De la fenomenología, ¿no es cierto? Que para Frege verdad es absoluta. Claro. Wittgenstein conoció a Frege. Y Frege le recomendó estudiar con otro señor llamado Bertrand Russell. Con este señor, Bertrand Russell. Ahí está, vamos a ponerlo por acá. Frege dice, estudia con Russell, ándate a Inglaterra, tú que eres millonario, y estudia con Russell. Y se fue a estudiar con Russell matemática. Como ese señor que le he puesto de cabeza. Estudia con Russell.
Y Frege y Russell se hace amigo de Wittgenstein, se hace su pato. Entonces, Wittgenstein, que era un hombre muy comprometido también con su patria, Russell era inglés, ya, es inglés. Y Wittgenstein se fue a estudiar en Cambridge, en Inglaterra, con Russell, estudiar lógica. Pero Wittgenstein quería ser ingeniero. Justo ocurre la Primera Guerra Mundial y Wittgenstein participa como soldado en la Primera Guerra Mundial. Pero Wittgenstein cae preso. Y como cae preso, y él dice, estoy preso, no tengo nada que hacer, estoy en la cárcel aburrido, escribe su obra, una obra llamada Tractatus Lógico-Filosóficos. Esta obra curiosa, donde dice todo lo que hemos estado hablando. Si el lenguaje configura el mundo, si el lenguaje configura el mundo, y si los límites del mundo, de mi mundo, son los límites de mi lenguaje, entonces, conclusión, entre el lenguaje y el mundo hay la misma forma. Y eso se llama la teoría del isomorfismo. Claro, isomorfismo. Ajá. Entonces, Wittgenstein supuso en un primer momento que el lenguaje es una suerte de fotografía de la realidad. Fotografía. O sea, el lenguaje lo que hace es determinar los hechos. Y a partir de ahí le pone nombre. Pizarra, Academia Bones, hoy es lunes. El profesor Ortega está en su clase de filosofía. El feto tiene 9 semanas de gestación. O sea, ya, entonces lo que hace el lenguaje es representar el mundo como si fuera una foto. Una foto. Entonces, si los límites del lenguaje son límites de mi mundo, entonces evidentemente, profe, si el mundo es cuadrado, ¿el lenguaje qué va a hacer? ¿Ah? Si el mundo es cuadrado, si los límites del lenguaje son límites de mi mundo, entonces si el mundo es cuadrado, el lenguaje es cuadrado. ¿Va? Claro. Claro. Si el mundo es circular, entonces el lenguaje debe ser circular. Lo que se sigue entonces es que entre el lenguaje y el mundo existe la misma forma. Y eso se llama precisamente la teoría del isomorfismo. Entonces, Wittgenstein supuso de que el lenguaje es básicamente el lenguaje científico, el lenguaje de la ciencia. Lo que se puede decir, sostiene Wittgenstein, se puede decir con claridad. Aquello que no se puede decir con claridad es mejor callar. Entonces, los llamados problemas filosóficos son problemas de falta de análisis, sostiene Wittgenstein. Pongamos un ejemplo. Por ejemplo, pongamos algún borrador acá. Yo digo, el paisaje es bello. ¿Está bien? El paisaje es bello. Ahora, tú sabes lenguaje, tú sabes el curso de gramática, ¿no? Y sabes que este sujeto, este es predicado. Y tú sabes que es, la palabra es verbo, ¿cierto o no? Pero diría Wittgenstein, ¿qué sucede cuando el es, que es un verbo, lo sustantivizamos? Si nosotros sustantivizamos al es, ¿no es cierto? Si nosotros hacemos sustantivo al es de el paisaje es bello, el es, al sustantivizarse, se transforma en otra palabra muy conocida, en la palabra ser, ¿no es cierto? Ser. Entonces, algo que es verbo, al sustantivizarlo, pues, se transforma en ser. Y como todo sustantivo, entonces se exige un artículo, ¿no? Sería el ser. Justamente la expresión sustantivo hace referencia a sustancias. ¿Te acuerdas, Aristóteles? Sustancias son cosas, ¿cierto? Pues los sustantivos hacen referencia a cosas. Y si decimos que el ser, artículo y sustantivo, pues es una palabra bien construida, entonces estaríamos haciendo referencia a una cosa llamada el ser.
Entonces, con nuestro lenguaje hemos creado una entidad nueva llamada el ser. Es como que el lenguaje tuviese esa capacidad de crear entidades metafísicas, de tal manera que nosotros creamos una realidad nueva al cual exigiría pues una problematización. De ahí que aparecen los debates filosóficos acerca del ser. Es como, por ejemplo, cuando los jóvenes hablan acerca del amor, ¿no es cierto? El amor es así, el amor es así. Pero lo que pasa es que el amor es una expresión que nosotros le hemos dado realidad, porque abusamos del lenguaje. Lo que pasa es que el amor en sí, pues no hay. Lo que hay es la palabra amar, ¿no? Pedro ama a su mamá, José ama las matemáticas, ¿no es cierto? Ricardo ama a su novia. Lo que pasa es que ama, lo hemos pasado a amor, y hemos creado con nuestro lenguaje una cosa, una sustancia llamada amor. Entonces, se pasó a ser. ¿No es cierto? Que se cuelga esto. Ser. Entonces, los problemas filosóficos, sostiene Wittgenstein, son problemas que ocurren cuando nosotros abusamos del lenguaje. Cuando nosotros hacemos que los que son verbos, los que son adjetivos, los sustantivizamos. Y creamos con eso un montón de expresiones, como el ser, la justicia, la belleza, la verdad, etc. Por eso que Virgen se dice, pues los problemas filosóficos en el fondo son pseudo problemas. ¿De acuerdo? Así. Bien. Ahora sí creo que se arregló. Ahí está. Bien. Otra vez. No importa. Bien, entonces, profesor, pero luego Virgen cambia de opinión. Virgen entonces considera de que lo que se puede decir con claridad. Y aquello que no se puede decir con claridad es mejor callar. Y los problemas filosóficos son básicamente problemas de lenguaje. Por tanto, la filosofía no es un conocimiento, dice Wittgenstein. La filosofía es una tarea de análisis del lenguaje, de hacer que las palabras sean analizadas, estudiadas con rigor, para que de esa manera formar un lenguaje riguroso. Ahora, pero luego Wittgenstein pues tiene que trabajar, sale de la cárcel y trabaja en muchas cosas. Y trabaja, por ejemplo, de jardinero, trabaja de enfermero voluntario, también trabaja de ingeniero civil, haciendo casas, claro, ingeniero civil. Y termina siendo profesor de primaria, profesor de primaria. Y siendo profesor de primaria, Wittgenstein se da cuenta de algo fundamental, de que lo importante del lenguaje no es tanto representar al mundo, sino que el lenguaje es una herramienta pública que permite principalmente solucionar problemas. Por ejemplo, en la clase en la que tenemos ahorita, tenemos un problema. ¿Cuál es? Aprender filosofía para ingresar a la universidad. Ahora, para solucionar ese problema que utilizamos, muchas cosas. Por ejemplo, yo utilizo mi polo de Bonex. Yo utilizo pasajes para venir acá. Utilizo una mesa, utilizo una computadora, tú también. Pero no solamente utilizamos eso, ¿no? Utilizamos palabras, utilizamos expresiones lingüísticas. Entonces, las palabras es un conjunto de instrumentos que nos permite ingresar a la universidad. Igual ocurre para cocinar, pues. Cuando yo quiero cocinar, ¿no es cierto? El domingo estaba cocinando, pues yo no solo utilicé ingredientes, de hecho, tallarín, ¿no? El tomate, el pollo, son ingredientes seguro, pero también empleo palabras. Por ejemplo, una receta es un conjunto de expresiones. ¿Mm? Por ejemplo, digo, ya hirvió el agua. Entonces, cuando digo ya hirvió el agua, estoy dando una expresión lingüística. Tengo un problema personal, un problema que necesito, pues, hablar con mi familia. Entonces, ¿qué hago? Utilizo palabras. Entonces, el lenguaje sirve para muchas cosas. Estoy en una fiesta y quiero animar a la gente y cuento un chiste. Entonces, tengo un problema, animar a la gente. Para eso cuento un chiste, para que la gente se anime. Entonces,
El lenguaje es como una caja de herramientas, dice Wittgenstein. Las expresiones lingüísticas son cuestiones públicas que los seres humanos establecemos para entendernos, nada más, y para cumplir objetivos. Por ejemplo, ustedes, los chicos acá en la academia utilizan expresiones, ¿no? Por ejemplo, utilizan sí, 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 ¿no? Sí, 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 ¿no es cierto, no? Sí, 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 o easy, easy, dice, ¿no? Easy, easy, ¿no? Así creo, ¿no? Easy. Ya, son juegos de lenguaje, dice Wittgenstein. Cuando te acuerdas de los juegos de lenguaje de Wittgenstein, acuérdate de todas las cositas que tú escribes acá. Acá, easy, easy, ¿no? Estas cositas son juegos de lenguaje. Son expresiones que usted no le entiende debido a reglas de cómo se emplean las palabras. Entonces, Wittgenstein considera que el lenguaje es como el ajedrez, ¿no? En el ajedrez hay reglas de juego. Es como un deporte, como el fútbol. El fútbol tiene reglas, ¿cierto? Entonces, el valor del fútbol radica en las reglas. Cuando es córner, cuando es penal, cuando es tiro libre, etc. Igual, el valor del lenguaje radica en las reglas que la misma comunidad impone. Por eso que lo importante del lenguaje, sostiene Wittgenstein, es el uso. Pongamos otro ejemplo. Por ejemplo, la palabra operar. Operar. Operar en matemática. Matemática, ¿no es cierto? Entenderás que el uso de la palabra operar en matemática es distinta a la palabra operar en medicina. ¿No es cierto o no? Claro, el uso es totalmente diferente, ¿no? Creo que es obvia la respuesta, ¿no? Ahí, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de operaciones matemáticas, ¿no? Operaciones matemáticas, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, tienes esto, ¿no? Y más complejas, de hecho, pero tú pones ahora operaciones policiales y es diferente, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, la palabra operar está determinado por el uso. En la policía, la palabra operar tiene un uso diferente a las matemáticas, a los matemáticos, que a la vez tiene un uso diferente al de los médicos. Es decir, tanto médicos por un lado, matemáticos por otro y policías por otro, forman reglas de cómo utilizar la palabra operar. Son juegos de lenguaje. Tú viajas en combi, has escuchado lo que dicen los cobradores, plancha, plancha, ¿nunca has escuchado? Combi, está planchada, ¿nunca has visto eso? Plancha. O avance atrás, dicen, el cobrador, ¿no? Avance atrás, avance atrás. Claro, esos son juegos de lenguaje. Que en un sentido estricto no tiene lógica, ¿no? ¿Cómo vas a avanzar atrás? ¿No es cierto? O sea, no se avanza atrás. Pero el pensar así ya también es tonto, pues. Porque te estás olvidando de que avanza atrás, lo que importa es la regla del lenguaje, la regla. La regla que te dice lo que tienes que hacer, el uso del lenguaje. Claro, tonto sería decir que eso es tonto, claro, que no tiene lógica. Eso sí sería inadecuado, porque lo que importa es como, por ejemplo, cuando decimos no hay nadie, ¿no es cierto? O sea, no hay nadie, no, pero si decimos no hay nadie es porque hay algo. No, no, es que la frase no hay nadie es un uso del lenguaje. Es un uso, así decimos. Eso plantea Wittgenstein, ¿ya? Eso se llama la teoría de los juegos de lenguaje. Ya, entonces, para hacerlo más sintético, la filosofía analítica afirma de que la filosofía es básicamente una tarea de análisis. La filosofía no es un conocimiento, no es una ciencia. La filosofía no es un saber. La filosofía es básicamente análisis del lenguaje. ¿De acuerdo? Espero que ya se haya arreglado esto. Y lo que hacen los filósofos, esta metafísica, ¿no? Es simplemente una tontería, pues dice Wittgenstein. No, no puede ser, no puede ser. ¿Ya? Entonces vamos a hacerlo acá. Mira, vamos a tiempo que no hacemos la pizarrita. Antes lo hacíamos, ¿no? Pero ahora que parece que ya se arregló esto. Y a ver si podemos hacer la pizarrita. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Pregunte lo que tú quieras. Pregunten. Si quieres preguntar algo, lo puedes hacer. Pregunten. ¿Sentiste el temblor o no?
¿Sentiste el temblor? ¿Fue fuerte, dice? Fue fuerte. 4.9. No sé, ¿por qué lo preguntas? ¿Qué cosa se consideraría algo metafísico qué? ¿La filosofía analítica se considera a sí mismo metafísica? No te entiendo. No, la filosofía analítica considera que la filosofía es análisis del lenguaje, no es metafísica. Metafísica es hablar del ser, la filosofía analítica no habla de eso. Las esencias, las sustancias. Y los filósofos analíticos les importa un pepino hablar de esencias, sustancias, cosas. No les importa. Vamos a repasarlo de nuevo, ¿eh? Por ejemplo, si te preguntaran, a ver, a ti te preguntaran, eh, ¿cada uno es dueño de su propia verdad? ¿Tú qué respondes? ¿Que sí o que no? ¿Cada uno es dueño de su propia verdad? ¿Qué respondes? O sea, piensa, di lo que quieras. Ya. Si yo digo, a ver, ¿tú consideras de que, por ejemplo, si una persona quiere tener familia eh, homosexual, sería algo así como, bueno, es su forma de ver las cosas, hay que respetarlo? O sea, por ejemplo, que yo te diga, ¿sabes qué? Yo quiero formar mi familia gay. Yo. ¿Tú cómo lo tomarías? ¿Cómo lo tomarías? No es normal, es su vida del profe, pues, ¿por qué me voy a meter? ¿Así? ¿O dirías, no, profe, eso está mal, debe corregirse? No sé. Ah, ya. Mi manera de interpretarla. Lo primero, normal, es su vida. Es su vida. Ya, ok. Ujú, claro. Ujú. ¿Consideras de que digamos, cada sociedad, no importa que sea feliz, consideras, por ejemplo, ¿te parece correcto que Estados Unidos se meta en la vida de los norcoreanos y quiera, por ejemplo, invadir Corea del Norte? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es... mm, ujú. Ok, ok. ¿Consideras importante la diversidad cultural? Por ejemplo, si no dice esto, ¿es importante esto?
Ya, ok. Ok. Entonces, para ti, por tanto, ya con eso termino, para ti, por tanto, la historia, realmente tú pones así, etapas de la historia universal. ¿Tú consideras que estas etapas son válidas? O sea, que realmente estás de acuerdo con que toda la humanidad ha pasado por esas etapas. No, o sea, entonces para ti, cada pueblo tiene su propia historia, algo así. Mm, ok. Bueno, todo lo que acabas de decir, todo lo que tú acabas de decir, los que han dicho que sí, en su gran mayoría, por ejemplo, un gran sector de alumnos ha dicho que cada uno tiene su verdad, ¿no es cierto? Eso es lo que has dicho, ¿no? Cada uno tiene su verdad. Vamos a ponerlo. A ver, ¿qué cosas has dicho? A ver, vamos a ver. La gran mayoría, ha habido excepciones. Cada uno tiene su verdad. ¿Qué más has dicho? Has dicho, la historia no es universal, ¿no es cierto? Creer que la historia es universal es eurocentrista, ¿no? Claro, universal. También has dicho de que cada persona puede crear su propia vida, ¿no? Si yo quiero casarme con un hombre normal, ¿cierto? Me respetas, ¿no? Eso te dijiste, ¿no? También dijiste de que los países imperialistas no deben entrometerse en otros pueblos, como Corea del Norte. Entonces hay que respetar la diversidad cultural, ¿no? Cultural, ¿no? ¿Es cierto? Ya, todo lo que acabas de escribir, exactamente todo esto tiene un nombre. ¿Ya? Todo esto tiene un nombre. Si tú dices todo esto, considérate así. Esto. Considérate posmoderno. La posmodernidad es la filosofía más común que hay. O sea, es lo que la gente dice ahora. ¿Ya? Eres un posmodernillo. Claro. ¿Ya? Igualito todo eso. Entonces es posmodernidad. ¿Estás de acuerdo con la teoría de Wittgenstein de los juegos de lenguaje o no? Te pregunto. O sea, ¿estás de acuerdo que las comunidades establecen reglas? Tú, claro, claro. Pongamos más teoría. El lenguaje tiene un uso pragmático, una función, también función pragmática. A ver, último, a todo esto, y si te pido que seas coherente con lo que acabas de decir acá, ¿eh? Sé coherente, coherente. Entonces, a todo esto, profesor, ¿para qué sirve la ciencia? ¿Para qué sirve la física que aprendes en Bonex? ¿Para qué sirve la química? ¿Para qué te sirve, mejor dicho, ponle el T, ¿para qué te sirve la química, la física que estudias en Bonex? ¿Para qué te sirve? Responde. No puedes dar la respuesta más fácil del mundo. ¿Para qué estudiar la física? Para ingresar a la universidad, pues. Entonces, ¿para qué sirve la medicina? A ver, ¿para qué le sirve saber biología a un médico, a un estudiante de medicina? ¿Para qué le sirve a un estudiante de medicina aprender anatomía? ¿Para saber la verdad del cuerpo humano? Al final, cada uno tiene su verdad, claro, para saber. Pero ¿para qué le sirve saber eso? Para aprobar sus cursos, para aprobar su carrera, para curar y que le paguen. Eso se llama así. Todo eso es posmodernidad. La ciencia ya no es la verdad. La ciencia es solamente un uso práctico. Nada más. Esa es posmodernidad.
Una época decadente en la cual se cierra la verdad. No hay verdad. Por eso que, mira, estoy muy seguro que muchos de ustedes desprecia el lenguaje inclusivo. Pero si tú le quitas eso a esa persona que acepta el lenguaje inclusivo, prácticamente piensas igual que ellos. Acá solamente falta agregar el lenguaje inclusivo nada más y eres un posmoderno completo. Pero realmente nos parecemos muchos a ellos, a los que están a favor del lenguaje inclusivo, que también son posmodernos, claro. El lenguaje inclusivo, ¿sabes a lo que me refiero con eso? Esa es posmodernidad, ¿ya? Pues vamos a verlo, vamos a verlo. Bien. Entonces vamos con Wittgenstein primero. La primera etapa de Wittgenstein, primera etapa, es de la obra Tractatus Lógico Filosóficos. ¿Ya? Filosóficos, ¿de acuerdo? Tractatus Lógico Filosóficos. Ese es el Tractatus, ¿ya? En esta obra, Wittgenstein supone algo fundamental. Supone que el lenguaje tiene como función el representar al mundo, como si fuera una fotografía. Por eso, profesor, esto se llama así, tiene un nombre, profesor. Se llama la teoría figurativa del lenguaje. A partir de ahí, Wittgenstein propone lo siguiente. Propone que a cada hecho le corresponde, a cada hecho posible, le corresponde una oración con sentido. De tal manera que entre el lenguaje y el mundo hay un isomorfismo, una igualdad en la estructura, en su estructura. Lo que se puede decir con claridad. Claridad. El lenguaje de la ciencia. La metafísica hace referencia a enunciados, no, mejor dicho, es un conjunto de enunciados sin sentido, pues no hace referencia a ningún hecho. ¿Ya? Y los problemas filosóficos son problemas del lenguaje. ¿Ya? Eso propone el filósofo Wittgenstein, ¿de acuerdo? Entonces Wittgenstein sostiene de que la tarea de la filosofía no es tanto elaborar una doctrina filosófica, no es tanto elaborar una teoría. La tarea de la filosofía, profesor, es básicamente analizar el lenguaje, que de otro modo sería oscuro, dice Wittgenstein. ¿Ah? Vamos a poner su fotito que se va acá. Wittgenstein. Ahí está Wittgenstein. ¿De acuerdo? Wittgenstein. Pero, profesor, luego Wittgenstein como que cambia de parecer, ¿no? Parte de su otra teoría, la teoría número 2 de Wittgenstein. ¿De acuerdo? Que lo plasma, profesor, en su otra obra. La segunda etapa de su pensamiento es en la obra Investigaciones filosóficas. ¿Ya? Entonces, acá Wittgenstein sostiene la llamada teoría pragmática o instrumentalista. El lenguaje posee múltiples funciones. Por tanto, el valor del lenguaje, el sentido de las expresiones, radica en el uso que éstas tienen, que le damos.
que le damos en determinados contextos. Las comunidades forman reglas o juegos de lenguaje, ¿ya? Normas de cómo emplear las expresiones. De cómo emplear las expresiones. ¿Está bien? Ya, se lo pone Wittgenstein. Ahora bien, pero todo eso es tomado acerca de la posmodernidad. La posmodernidad. La posmodernidad, profesor, es un movimiento cultural, movimiento de crítica y rechazo a las ideas de la modernidad. Por ejemplo, idea de que la humanidad progresa universalmente, la verdad se descubre, los valores son universales, ¿ya? Etcétera. Esa forma de pensar, si tú te das cuenta, son formas de pensar que ya Nietzsche había cuestionado, ¿no? Para Nietzsche no hay progreso, para Nietzsche los valores no son universales, para Nietzsche la verdad no se descubre, la verdad se crea. Y ahí está pues François Lyotard, ¿ya? Vamos a poner por acá. Una característica fundamental de la posmodernidad, fundamental, vamos a ponerlo por acá. De ahí ponemos a Lyotard, ¿verdad? De que para los posmodernos la historia, es más relativismo, ¿no? Relativismo. La historia, los valores, la verdad, inclusive, no es igual para todos. Para todos. Cada persona o comunidad establece su historia y forma de pensar. Esa es la tesis fundamental de la posmodernidad. Y ahora sí ponemos a Francois Lyotard, ¿de acuerdo? A François Lyotard. Vamos a ponerlo acá para que sea bonito. François Lyotard. Muy bien. Y obviamente, profesor, su respectiva fotito de Lyotard, ¿no? Ponemos a Lyotard. Lyotard. Ahí está Lyotard. ¿De acuerdo? Ahí está mi tío Lyotard. Tú cuando vayas a la universidad vas a encontrar un montón de posmodernos. Bastante. Ser posmoderno es el aire de San Marcos. Por eso que tú te vas a San Marcos y te van a decir, no, la ciencia es solamente una teoría más. La ciencia no es la verdad absoluta. El posmoderno o los posmodernos se presentan como bien open mind, de amplio criterio, ¿no? O sea, persona que no tiene prejuicios, que es bien mente abierta, ¿no? Y por eso que la posmodernidad tiene mucho jale. Lyotard nos habla de los metarrelatos. ¿Y qué son los metarrelatos, profesor? Los metarrelatos son grandes cuentos. Grandes cuentos, historias. Historias que la modernidad ha presentado. Por ejemplo, ¿como cuáles? Por ejemplo, profesor, el cristianismo, la ilustración, la filosofía de Hegel, el marxismo, el capitalismo, ¿de acuerdo? Estas teorías han fracasado en su objetivo de lograr bienestar a la humanidad. Solo han servido para justificar sistemas de opresión. Eso propone Lyotard. Entonces Lyotard dice, ¿no? Las sociedades modernas durante mucho tiempo nos han hablado, por ejemplo, del capitalismo. ¿Qué ha generado el capitalismo? Guerras, muerte, destrucción. El capitalismo es un cuentazo de la modernidad. Un cuento, es un metarrelato. El capitalismo presentaba de que toda la humanidad se iba a industrializar. Y no es cierto, pues no se ha logrado eso.
Otro gran cuento, dice los posmodernos, como Lyotard, es el marxismo. El marxismo también nos habla de que toda la humanidad iba a llegar al comunismo. ¿Qué ha logrado? Nada de eso. Igual ni hablar del cristianismo. El cristianismo dice toda la humanidad al final iba a alcanzar la libertad en el reino de los cielos. ¿Qué ha conseguido? Nada de eso. Lo mismo podemos decir de la ilustración y la filosofía de Hegel, ¿no? Hegel no decía que la humanidad progrese en la medida que las sociedades van siéndose cada vez más racionales. Y algo parecido decía la ilustración. Es decir, esas teorías, sostiene Lyotard, tienen como punto en común el hecho de que muestran a la historia como si fuera universal, ¿no? Toda la humanidad. Y consideran de que la humanidad tiene que alcanzar una meta final, el comunismo, la industrialización, la salvación en el reino de los cielos. Pero en realidad, bomba atómica, guerras mundiales, enfermedades, o sea, son teorías fracasadas. Y si han servido de algo, han servido para justificar regímenes opresores. Las dictaduras en la Unión Soviética, el imperialismo norteamericano, lo que hablé hace un rato sobre Corea del Norte, pues. O sea, Estados Unidos está preocupado por la democracia en Corea del Norte, pero esa preocupación ya sabes que es mentira, pues. Al final es solamente un floro para justificar su dominio, ¿no? Sabes que en estos días va a ocurrir la Cumbre de las Américas. ¿Sabes qué es la Cumbre de las Américas, no? Señor universitario. Es una reunión de países, supuestamente digamos, en términos de igualdad, de todos los países de América. Esa reunión, la Cumbre de las Américas, va a ser en Estados Unidos. Y Estados Unidos no ha invitado a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua porque son países que no respetan la democracia. Entonces, la prensa mermelera dice, está bien, ¿no? Como que acá en el Perú fuera democracia, ¿no? Y obviamente que Pedro Castillo va a ir, ¿no? Él sí va. Porque Pedro Castillo es recontra amigo de Estados Unidos. ¿Tú te acuerdas cuando decían que Pedro Castillo era comunista? Te engañaban con ese cuentazo. Y Pedro Castillo tiene buenos tratos con Estados Unidos. Entonces, viene el posmoderno y dice, entonces, ese es el plan hegemónico de Estados Unidos, pues, el querer dominar a los demás. Entonces, son retos fracasados, dice Lyotard. Entonces, ante eso, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es, digamos, la solución al problema? Dicen. Frente a ello, Lyotard propone la defensa de los pequeños relatos. Claro, se debe respetar la diversidad cultural. Diversidad cultural. Y el deseo de cada sociedad, de cada comunidad, de tener su propia historia. Otra tesis fundamental de Lyotard es, profesor, el mercantilismo del conocimiento, ¿no? La ciencia es una mercancía, no es un reflejo, no un reflejo de la realidad. Pero para empezar, para el posmoderno no hay reflejo de la realidad, ¿no? Su valor depende de la utilidad que ésta tiene para solucionar problemas. Tipo Wittgenstein. O sea, los posmodernos reciben la influencia de la teoría de los juegos de lenguaje de Wittgenstein. O sea, lo importante del conocimiento no es tanto, pues, saber la verdad de las células, exactamente de qué está hecho el sol, eso no sirve. Lo importante es simplemente tener utilidad, nada más. Y la ciencia no es ni menos ni más que el arte, que la moral, que los mitos, son solamente puntos de vista diferentes. ¿Ya? Bien, 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 bien. Entonces hemos hecho esto, ahora bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Quieres preguntarme algo? No hay problema, lo podemos hacer. Pregúntame algo, te lo vamos guardando acá en la computadora de nuestro amigo Oscar. Ah, ¿preguntas? ¿Te consideras posmoderno o no? Mm, un posmoderno.
Claro, tiene cierta relación, pues, ¿no? Los posmodernos son como Diógenes. Diógenes es un precursor de la posmodernidad. Vamos a verlo, ¿eh? A ver. Sí, Alonso, claro, tiene algo de posmoderno. Vamos a verlo, ¿eh? A ver, vamos a ver. Uno por uno. ¿Cuál es la clave de la 1? A ver. ¿Cuál es la clave de la 1? Cuando Lyotard, entonces de la filosofía posmoderna, rechaza los grandes relatos modernos, no muchas que estos servían para qué? Justificar instituciones y prácticas sociales. Claro, muy bien. Dos. Avión, ¿no? Claro. Relativismo. A ver. Claro, se debe al mal uso del lenguaje, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es la clave de la 4? Claro. Varias formas de ver el mundo. Beso. 5. Pequeño relato, ¿no? Ah, muy bien. A ver, la 6. La palabra ser surge por el abuso del lenguaje, ¿no? Si uno dice, por ejemplo, Pedro es abogado, eso está bien empleado, ¿verdad? Pero si uno dice, el es de Pedro es abogado, lo pasamos a ser, ¿no? Claro. Ujú. Es un término con muchos significados, eso ya se sabe. Está diciendo lo que todo el mundo sabe. Ser tiene como 80.000 significados, pero eso no es lo que dice Wittgenstein en particular. Wittgenstein sostiene de que la palabra ser es resultado a que los seres humanos hemos abusado del lenguaje. Hemos hecho que un verbo se sustantivice y hemos creado una cosa que no es real, como ser, como amor, belleza. Por eso que Wittgenstein dice que el lenguaje es como un brujo, porque crea entidades, la belleza, el amor, la libertad, los derechos humanos. 7. Frege, ¿no? El padre de la lógica. Beso. 8. Denuncia los metarrelatos. 9. A ver, vamos a ver, ¿no? A él exhorta, ¿no?
Ah, ya. ¿Cuál será? Exhorta, o sea, como que obliga, ¿no? Oye, acepta el cristianismo porque si no te vas a morir en el infierno, caracho. Es lo que está haciendo así la chica. Exhorta, ¿no? O sea, como que estuviera ya obligándoles, ¿no? Claro, criticaría su visión de la historia, pues. Ujú. Claro, tienes razón. Casan, sí, sí. A ver, tú solito, ¿cuál es la clave de la 10? ¿Beso, no? Claro. 2 y 3, claro. 11. Beso, ¿no? Beso. Ya vamos a leer este texto, ¿ya? A ver, leamos. Yo lo voy a leer, ¿ya? Dice, la filosofía no es una de las ciencias naturales. La palabra filosofía debe significar algo que esté sobre o bajo, pero no junto a las ciencias naturales. El objeto de la filosofía es la aclaración lógica del pensamiento. La filosofía no es una doctrina, sino una actividad. Una obra filosófica consiste esencialmente en elucidaciones. El resultado de la filosofía no son proposiciones filosóficas, sino el esclarecerse de las proposiciones. La filosofía debe esclarecer y delimitar con precisión los pensamientos que de otro modo serían, por así decirlo, opacos y confusos. La filosofía delimita el campo discutible de las ciencias naturales. Debe delimitar lo pensable y con ello lo impensable. Debe delimitar lo impensable desde dentro de lo pensable. Significará lo indecible presentando claramente lo decible. Todo aquello que puede ser pensado claramente. Todo aquello que puede ser expresado claramente. Bueno, este texto es lo que hemos estado hablando en clase, ¿no? Veamos. Dice, Wittgenstein arranca diciendo de que la filosofía no es una ciencia, ¿no es cierto? Puede ser superior a la ciencia o puede ser algo inferior a la ciencia, pero no es ciencia. Entonces, esa es la primera idea de este párrafo, ¿no? La filosofía no es un conocimiento, no es como lo suponía Aristóteles, ¿no? Para Aristóteles la filosofía es un conocimiento que nos habla de las primeras causas. Ya, para Wittgenstein la filosofía no es conocimiento de nada, ¿de acuerdo? ¿No? Ahora, la filosofía tiene por objeto aclarar los pensamientos. Por eso que la filosofía es una actividad aclaradora. La filosofía lo que hace es presentar aquellas expresiones que son claras. Pero, respóndeme a mí, pero cuando presentamos las expresiones que son claras, automáticamente también estamos presentando las que ¿qué? A ver, es como decir, si decimos que estas personas son buenas, automáticamente también estamos presentando las personas que son malas, ¿no es cierto o no? Claro, claro. O sea, si nosotros
aclaramos estos términos, estamos también delimitando de aquellas expresiones ¿qué? Si decimos que estas expresiones son claras, las estamos distinguiendo de aquellas que no son claras. Claro, esa es la idea. Esa es la idea. Acá lo dice. Una obra filosófica consiste en aclaramientos. El resultado de la filosofía no es dar oraciones filosóficas, no, sino aclarar las oraciones. La filosofía debe aclarar y delimitar con precisión los pensamientos, que de otro modo serían oscuros. La filosofía delimita el campo de la ciencia. O sea, lo que se dice con claridad es el lenguaje de la ciencia. La filosofía delimita lo pensable y con ello lo que no se puede pensar. Claro. O sea, así como cuando yo selecciono gente buena y automáticamente estoy diciendo que los no seleccionados pues no son buenos, igual, ¿no? Cuando la filosofía dice estos términos, estas expresiones lingüísticas son claras y pasan para la ciencia, automáticamente también está mostrando aquellas expresiones que no pueden ni pensarse, pues. Por eso dice, la filosofía significa lo que no se puede decir, mostrando lo que se puede decir. La filosofía muestra lo impensable a partir de mostrar lo pensable. Claro. Todo aquello que puede ser pensado con claridad. Todo aquello que puede ser dicho con claridad. Y este es el lenguaje de la ciencia. La ciencia se dice con claridad, pero la filosofía no es una ciencia. ¿No? ¿Cuál es la clave de la pregunta 12? Dado, ¿no? ¿Cuál es la clave de la 13? Claro, caso. Bien. Ahora, recuerda, solamente para que te des cuenta, a ver, básicamente, ¿qué diferencia hay entre el llamado primer Wittgenstein del segundo Wittgenstein? Es que en el primer Wittgenstein, el lenguaje presenta una correspondencia plena con los hechos del mundo. Entonces, si hay una correspondencia entre el lenguaje y los hechos, entonces cada palabra debe hacer referencia a una cosa. Por ejemplo, aquí es importante esto para que lo entiendas el siguiente texto. Por ejemplo, si yo digo, esta pared es amarilla. Entonces, la oración, esta pared es amarilla, hace referencia a eso. Pero, si hacemos un análisis más minucioso, encontramos que las partes que constituyen la oración siguen haciendo referencia también a esto. Por ejemplo, esta pared hace referencia a la pared. Es amarilla, hace referencia al color. Entonces, claramente la oración, esta pared es amarilla, se refiere a esto. ¿Me hago entender? Entonces, ahí se ve claramente el isomorfismo que hay entre la oración, esta pared es amarilla, y la realidad. ¿Está bien? Así es claro. Entonces, esa es la primera teoría de Wittgenstein. Es la teoría de que el lenguaje representa al mundo como si fuera una fotografía. Pero luego, Wittgenstein corrige esa teoría. Corrige y dice, me equivoqué. Esa teoría está mal planteada. Y propone su segunda teoría, la teoría de los juegos del lenguaje, donde afirma que las oraciones
no cumplen solamente una función representativa, sino que las oraciones cumplen 50.000 funciones, una diversidad de funciones. ¿De acuerdo? Distintas funciones. ¿Está bien? Sí, ahorita. De acuerdo, a ver, apaguen su micrófono. ¿Listo? Bien, entonces, ese hay que tener claro, ¿eh? Ya, toma atención, yo lo corté. Bien. Veamos. El rojo que te imaginas ciertamente no es lo mismo, la misma cosa que el que ves ante ti. ¿Cómo puedes decir entonces que es lo que te habías imaginado? Pero, ¿acaso no ocurre algo parecido con las proposiciones? Aquí hay una mancha roja y aquí no hay ninguna mancha roja. En ambas aparece la palabra roja. Por tanto, esta palabra no puede indicar la presencia de algo rojo. Ah, interesante. Entonces, a ver, lo que dice el texto es lo siguiente, ¿no? Pongamos el ejemplo acá de la pared, ¿no? Por ejemplo, a ver, si yo digo, esta pared es amarilla, ¿verdadero o falso? Verdadero, ¿no es cierto? Y como dije hace un ratito, la oración concuerda claramente con la cosa, ¿no es cierto? Claramente, con el hecho. Tanto así que sus partes también corresponden con la realidad. Esta pared se refiere a esta pared. Es amarilla, se refiere al color amarillo, claramente. O sea, cada partecita de la oración hace referencia al objeto, ¿no? Y por tanto, la oración completa corresponde fielmente con el objeto, pues. Y por ese motivo, precisamente, es una oración verdadera, ¿de acuerdo? Pero ahora te planteo otra oración. Por ejemplo, esta pared no es azul. Esa oración, esa pared no es azul. ¿Verdadero o falso? Esa pared no es azul. También sigue siendo verdadera. Pero siguiendo con esta regla de que las expresiones tienen que hacer referencia a las cosas, pues sería, ¿no? Esta pared, ¿no es cierto o no? ¿Así? Azul, porque dice, esta pared no es azul. Azul, la palabra azul no hace referencia a nada. ¿Dónde está azul? Sin embargo, la oración sigue siendo verdadera. Pero vemos que en este caso, la oración, esta pared no es azul, presenta un término, en este caso, azul, que no tiene ningún correlato con lo real. Lo que se sigue entonces que no existe un isomorfismo entre el lenguaje y la realidad, como Wittgenstein pensaba en un inicio. Para que haya isomorfismo, tiene que ser equivalente el lenguaje y realidad. Pero si es posible eso, entonces siempre una palabra debe hacer referencia con una realidad. Pero si yo digo, esta pared no es azul, azul no hace referencia a ninguna realidad. Y por ese motivo, repito, no hay isomorfismo. Y lo que dice el texto. Y ahora, esta parte intenté explicar, ¿no? Aquí hay una mancha roja, aquí no hay ninguna mancha roja. En ambas aparece la palabra roja. Por tanto, esta palabra no puede indicar la presencia de algo rojo. Claro, la palabra roja en esta oración segunda no necesariamente hace referencia a algo rojo. Porque acá dice no hay mancha roja. O sea, lo que sigue entonces es que el lenguaje no tiene una correspondencia completa con la realidad. Además, esa es la primera explicación, pero acá hay otra explicación acá arriba. El amarillo que me imagino, porque recuerda que al haber un isomorfismo entre realidad y lenguaje, pues también debe haber un isomorfismo entre realidad y pensamiento. Porque al fin y al cabo el lenguaje es la expresión del pensamiento. Entonces, repito, para que haya un isomorfismo entre lenguaje y realidad, también debería haber un isomorfismo entre lenguaje y pensamiento. Pero si yo pienso en amarillo, a ver, por ejemplo, yo ahorita pienso en amarillo. El amarillo que ahora estoy pensando tendría que corresponder necesariamente a una realidad. Pero eso no es cierto. Yo me puedo pensar diversos tonos de amarillo
que no necesariamente concuerdan con esa realidad que está ahí. Lo que se sigue entonces que no existe ahora sí una total equivalencia entre lenguaje y realidad. Entonces, esta teoría de Wittgenstein está criticando su teoría anterior, la teoría del isomorfismo. ¿Cuál sería la clave? A ver, ¿cuál sería la clave de la pregunta 14? La A, ¿no? Claro. 15 y 16. Pero, ¿cuántos géneros de oraciones hay? ¿Acaso aserción, pregunta y orden? Hay innumerables géneros diferentes de empleo de todo lo que llamamos signos, palabras, oraciones. Y esta multiplicidad no es algo fijo, dado de una vez por todas, sino que nuevos tipos de lenguaje, nuevos juegos de lenguaje, como podemos decir, nacen y otros envejecen y se olvidan. Una figura aproximada de ello puede dárnosla los cambios de la matemática. La expresión juego de lenguaje debe poner de relieve aquí que hablar de lenguaje forma parte de una actividad o de una forma de vida. Bueno, este texto sí nos habla claramente la teoría de los juegos de lenguaje. O sea, lo que está diciendo es que existe diversidad de tipos de lenguaje, diversidad de tipos de innumerables géneros. Acá géneros tómalos como sinónimo de tipos, ¿ya? De tipo, o de clases. Clases, tipos, géneros. Diversas clases de lenguaje, diversas clases de signos, palabras, oraciones. Tanto así que esta diversidad no es algo fijo. No. Algunos usos del lenguaje aparecen y otros envejecen y otros se olvidan. ¿Tú te acuerdas de la palabra chihuahua? Ya no se usa mucho, ¿no? Ya no se usa chihuahua mucho, ya, ¿no? Está muriendo, ¿no? Se usa menos. Antes más, pero ahora ya menos. Menos. Chihuahua. No. Claro. Entonces, nuevos juegos de lenguaje aparecen. Easy recién le conocí este año, ¿no? Easy. ¿No es cierto, no? Mi abuelo decía rucanos a los soles. ¿Así? ¿Así? No sabía. ¿Y qué cosa es un rucano? Eso nunca lo he escuchado. Ah. Buena, ¿no? A ver, jergas antiguas, ahorita no me acuerdo. Guita. Guita sí todavía funciona, ¿no? Guita. Ah, decimos, por ejemplo, pajita pulenta. Ese en mis tiempos, pajita pulenta. Oh, pajita pulenta. Pajita pulenta. Ah, su pajita pulenta, sí, no lo decía. Esto está pajita pulenta. O sea, es como decir chévere, hermoso. Chévere ha sobrevivido, ¿no? Chévere ha sobrevivido, ¿no? Chévere, chévere de mis tiempos, está chévere. Ya, se ha mantenido. O está monstruo, monstruo también, ¿no? Está monstruo, ha sobrevivido. Bacán, sí, claro. Chéverengue, ajá, bueno, en fin. O sea, lo que está diciendo es, está la pitri mitri, ajá, claro. Que el lenguaje cambia, pues. Bien, la expresión juego de lenguaje debe poner de relieve aquí que al hablar de lenguaje está hablando de una forma de vida, ¿no? Y como toda forma de vida, nace y muere, ¿no? ¿Cuál es la clara pregunta 15? 15. Beso, ¿no? 16.
¿Ves? Una característica de los juegos de lenguaje es su carácter público o común. Intersubjetivo, es decir, compartido por una cantidad más o menos grande de sujetos hablantes que juegan a los mismos juegos y observan las mismas reglas. La relativa estabilidad y permanencia de los juegos de lenguaje dependen por completo de esta práctica común, unida a la educación, a la cultura, a los hábitos, a las costumbres, a la forma de vida compartidos. Lo que determina la gramática y la semántica es el uso intersubjetivo, no una relación especial de lenguaje con un referencial trascendente e inmutable que escaparía a las vicisitudes humanas, tal como la realidad o la razón. Ese texto está bien chévere porque nos hace entender mejor todavía la teoría de los juegos de lenguaje. Mira, dice, los juegos de lenguaje, las reglas, las formas de hablar que tenemos los seres humanos, son públicos, claro, son intersubjetivos. Piensa nomás, repito, y fuera de bromas, nuestras expresiones que utilizamos en la academia, ¿no es cierto? Easy, easy, XD, ¿no es cierto? ¿Ya? Esas expresiones, ¿no? Ahora, es compartido por una cantidad más o menos de personas que hablan y que usan y que juegan las mismas reglas. Las reglas del lenguaje, los usos del lenguaje son relativamente estables, o sea, mueren, como Chihuahua, ¿no? Chihuahua ya se está desapareciendo. Ahora, depende de la práctica común, de la educación, de los hábitos, de las costumbres, etc. Lo que determina la gramática y la semántica es el uso intersubjetivo. O sea, lo importante de la forma de escribir, de la forma de entender una palabra es el uso. Y no, mira, qué importantísimo, y no una relación con una realidad externa al lenguaje. O sea, la palabra chihuahua no depende de que exista en la realidad externa al sujeto una cosa al cual haga referencia. Igual la expresión pajita pulenta o la expresión chévere. No, no, no. Wittgenstein en su primera etapa pensaba eso, ¿no? Pensaba de que las palabras deben corresponder con una realidad externa, con un mundo. La palabra amarillo hace referencia a una cosa amarilla, ¿no? La palabra Bonex hace referencia a una institución. Pero luego Wittgenstein se corrige y dice, no, no, no. Las palabras no dependen de ninguna realidad ajena al hombre, ajena a la vida humana. Bueno, bueno, bueno. ¿Cuál es la clave de la 17? Avión, ¿no? Avión. 18. La gramática y la semántica. Casa, ¿no? Casa. A ver, vamos con la 19 y la 20. Lo posmoderno sería aquello que alega lo impresentable en lo moderno y en la presentación misma. Aquello que se niega a la consolación de las formas bellas, al consenso de un gusto que permitiría experimentar en común la nostalgia de lo imposible, aquello que indaga por presentaciones nuevas. No para gozar de ellas, sino para hacer sentir mejor que hay algo que es impresentable. Un artista, un escritor posmoderno, está en la situación de un filósofo. El texto que escriben, la obra que llevan a cabo, en principio no están gobernados por reglas ya establecidas y no pueden ser juzgados por medio de un juicio determinante, por la aplicación de ese texto a esa obra de categorías conocidas. Estas reglas y estas categorías son lo que la obra o el texto investiga.
Para entender esta lectura, quería mostrarte esto. O sea, pongamos un ejemplo. Veamos esto, ¿ya? Lo que dice el texto es esto que voy a presentar a continuación. Aunque parezca una broma, este banano pegado en la pared con cinta adhesiva industrial es una obra de arte y se vendió nada menos que por, escuchen bien, $120,000. Ocurrió en la exposición Art Basel de Miami. Lo más loco es que eran 3 piezas iguales y las 2 primeras se vendieron el primer día del evento por el mismo precio. La obra fue creada por el artista Mauricio Catelán, quien dijo que pasó un año entero pensando en una escultura de banano, primero de resina y después de cobre, hasta que decidió usar una real, un banano real. Él dijo que si el plátano se pudre, simplemente se puede reemplazar por otro. Este artista se caracteriza precisamente por satirizar el arte plástico y el dineral que la gente paga por las obras. Miles de inmigrantes en Ese es arte. O sea, ¿no te parece decadente? ¿Qué opinas de esto? No, no la noticia, sino esto. Eso sí está bien. Esta imagen de estas chicas. ¿Qué opinas de esta imagen? Antes, cuando se hacían propaganda de deportes, se presentaban chicas pues, delgadas, ¿no? Estilizadas. Ahora ya no. Ahora presentan así gorditas. Pienso que eso es posmoderno, pues. O sea, al final, una persona no cuida su salud, come comida chatarra, no hace deporte, está relajado y al final, ¿quién se beneficia comiendo comida chatarra? Las grandes empresas. Entonces, esas personas te dicen, acéptate como eres, siéntate como quieres sentirte, al final es tu vida, ¿no? Pero comiendo chatarra, engordando, y, ah, no, pero tú también eres bella, ¿no? Eres bella a tu manera, con un montón de grasa. ¿No es cierto? O sea, al final, ¿quién se beneficia? ¿La chica diciendo, así soy, deben de quererme, o las grandes empresas? O sea, al final, ¿quién se beneficia? Con ese, vamos a decir, ay, quiérete como quieres, quiérete, siéntete bien, quiérete como quieres. O sea, normalizar una enfermedad. ¿Se puede normalizar una enfermedad? No sé, normalizar, se normaliza. Pero la posmodernidad hace eso, pues la posmodernidad quiere normalizar una enfermedad. Tú me decías que eras posmoderno. O sea, estar gordo por comer chatarra es una enfermedad, pues te vas a morir. ¿Entiendes o no? Estás gordo por comer chatarra, por tragón.
En Estados Unidos tú sabes que aumentan los casos de obesidad, ¿no? Es normal ser gordo, es normal ser panzón. ¿Y qué edad tienes? 20 años. No, pero bueno, es que es mi forma de ser, yo soy libre. También se puede debatir, por ejemplo, los casos cuando, por ejemplo, a ver, a Dayanita se dice, la actriz Dayanita, actriz o actor. Pero tú le llamas actor, puedes ir hasta denunciado. O sea, te pueden denunciar de homofóbico, porque es actriz. ¿Qué opinas? Pero tú dijiste que sí, que es normal, ¿no? O sea, si yo me llamo... El problema está en que uno puede sentirse como quiera, pero tú no puedes exigir al otro ser parte de tus propias imaginaciones, ¿no? ¿No es cierto, no? O sea, yo me puedo sentir una cucaracha, pero no por eso tú me puedes, yo no te voy a obligar a que me llames o que me llames cucaracha, pa. ¿No es cierto, no? Ya, pero justamente la posmodernidad, eso tiene un nombre, eso se llama, se llama la paradoja de la tolerancia. Se llama así, chicos, se llama la paradoja de la tolerancia. Claro, se habla de gordofobia, claro. O sea, hay que ser tolerante a todo, o sea, entonces total, pero por un lado dice que ser tolerantes, ¿no? La diversidad, etcétera, ¿no? Sería un debate, ¿no? Amplísimo. Eso del plátano, o sea, ¿cómo un plátano va a valer $100,000? ¿Entiendes o no? Claro, como un plátano, que mi casero lo vende a 3 por 1, no, 5 por 1 sol. Va a estar $100,000, $120,000. No, pero qué bacán fue satirizar, ¿no? Lo que cobra con una sin descoes es satirización. Satiriza. Entonces satirizo, yo pongo, no sé, pongo un papel higiénico usado, ya voy a satirizar también, yo voy a ser millonario. Es eso, es una vulgaridad. Buena, ¿no? Pero lo dice el texto, vamos al texto y cabarga. No, nada que ver, Alonso. Nada que ver. Algunos sí lo... No, para nada. Además, González Prat no todos sus obras lo escribe así, para empezar. A ver, entonces, la posmodernidad presenta, o resalta lo que para la modernidad es impresentable, ¿no? O sea, es impresentable un plátano pegado en la pared, pero el posmoderno lo valora. Ah, es nueva forma de hacer arte y págame $120,000. ¿De acuerdo? Entonces, por eso dice abajo, un artista, un escritor, es una persona como un filósofo que critica. El texto que escribe el artista, el escritor, no está gobernado por reglas y no pueden estar juzgados por unas normas. No. Tú puedes pintar lo que te dé la gana. O sea, hay un rechazo total, una desconfianza total a las normas del arte, por ejemplo, que hemos debatido hoy día, ¿no? Hemos debatido hoy día sobre eso, ¿no? O sea, las normas de gramática son así, así, ¿no? Que te enseñan en tu clase en la academia. Pero bien el postmoderno dice, yo hablo como quiero. Yo digo todes, niñes, pongo, no sé, barbaridades. Bueno, no, pero perdone, pero para el postmoderno no es barbaridad. Para el postmoderno es la libertad de hablar como le da la gana, ¿no? Para el moderno sí es barbaridad, ¿no? O sea, en resumen lo que está diciendo el texto es que el posmoderno presenta o resalta lo que la modernidad lo ve como malo, ¿no? Como malvado.
Por eso que hay un rechazo, ¿no? Libertad de expresión, etc. Pero eso es peligroso también, ya hemos hablado, ¿no? Por ejemplo, cuando los cuerpos diversos, daño a la salud, todo eso. ¿Cuál es la clave de la 19? Ya para acabar. Lo posmoderno guarda relación ¿con quién? Con la B, claro, universalidad. Universalidad, maestro. Universalidad. Lo postmoderno hace con la incredulidad, hijo. Un rechazo. La 20. Claro. La filosofía analítica tiene por tarea inventar el lenguaje o analizar el lenguaje. Te estoy preguntando. La filosofía analítica tiene como tarea analizar el lenguaje. Muy bien. Los posmodernos presentan superar las ideas de la razón o las ideas de la modernidad. Los postmodernos básicamente intentan superar las ideas de la modernidad. ¿Cómo llamó Lyotard a esas grandes teorías modernas que han fracasado? Es un nombre bien curioso. ¿Meta qué? Metarrelatos. Claro, acá está, ¿no? Los grandes cuentos. Metarrelatos. Muy bien, muy bien. La filosofía analítica está interesado sobre todo de analizar el mundo o analizar el lenguaje. Analizar el lenguaje. Claro, muy bien, muy bien. Bien, tienen ustedes el quizzes. Hay que garantizar el quizzes, gente. Espero que saquen 20, por favor. Sáquense 20. Claro, maestro, usted debe tomar atención, pues la posmodernidad ha superado ¿qué cosa? ¿Qué ha superado? ¿Qué cosa va a superar la posmodernidad, pues, maestro? O sea, si yo pongo salchipapa, marca salchipapa. La modernidad, ¿no te parece lo más, digamos, ¿no? Más coherente, lógico, ¿no? O sea, ya pues, hijo, tranquilo. Hay que mejorar, ¿eh? Hay que mejorar. O repito todo, pues, hasta que no, o todavía, ahora nada, no ha ido más. A ver, la siguiente. Ya, bueno. Entonces está en posmodernidad, más fue el problema. Analizar el lenguaje, renovar el lenguaje. Está bien. Bien, todo el resto está bien. Bien, chicos, son las 10, tienen que clase siguiente. Nos vemos la próxima clase, ¿ya? Bye, bye. Ahora les paso la pizarra a Oscar, ¿ya? Chao.